Nos seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el afamado periodista Jaime Rosenberg. Jaime, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola Mario, gracias por la presentación. Una exageración, pero lo de amigo está bien. Lo de amigo está bien, lo acepto. Es lo más importante porque la amistad es lo primero. Seguro, Así es. Seguro que sí. Eso dice Serrat, por lo menos en una canción. Así es. Bueno, gracias por llamar. Y aparte te agradezco por la amabilidad que has tenido para poder superar esta pequeña dificultad técnica que hemos tenido hace un par de minutos. No Jaime, vos escribiste un libro al que nos vamos a referir y que hoy en particular yo quería recordar, porque hoy se cumplen 43 años de ese 8 de septiembre del año 1977, cuando un grupo de tareas secuestró al profesor, o al maestro, porque en realidad siempre él lo aclaraba, al maestro Alfredo Bravo. Yo lo había conocido porque lo había ido a ver un par de veces en 1973, él había constituido en 1975 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que muchos creen que nació por la dictadura, pero en realidad nació por la AAA. Es verdad. Yo formé parte de aquella asamblea medio marginal, pero también formé parte, y él tuvo un compromiso tremendo con los derechos humanos durante aquellos años, como lo había tenido antes con el sindicato. ¿Vos tenés claros cómo fue aquel secuestro de aquella noche, de aquel día? Sí, mirá, en principio sí, es muy atinada tu idea de recordarlo, porque fue una fecha bisagra para la vida del maestro Bravo, porque, bueno, un grupo de tareas, eran dos policías, digamos, de civil, ¿no? Van primero a la casa, que vos habrás conocido también, a la casa de Bravo ahí en Saavedra, ¿no? En la calle Vilela. Sí. Preguntan por él, los atiende el hijo Gustavo, uno de sus hijos, en ese momento de 17 años, ¿no? Muy asustado. Bueno, les dice, está dando clase, finalmente les dice, está dando clase en la calle Rivadavia, que era donde daba clase en la nocturna, ¿no? Alfredo Bravo, que era uno de los pocos trabajos que le había dejado la dictadura poder seguir realizando, porque como sindicalista docente él no podía seguir ejerciendo, más allá de en las sombras hacer alguna actividad. La actividad política estaba prohibida. Y bueno, y ahí lo van a buscar, dicen que vienen de parte de Arguindegui, del entonces ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, y bueno, a los culatazos se lo llevan, ¿no? Alguno pone alguna resistencia. Yo en el libro cuento de un portero que bueno, se opone también, le pegan, lo sacan a un lado, y los mismos alumnos que tampoco querían que se lo llevaran. Entonces él los tranquiliza, según cuentan algún testigo, diciendo, bueno, no se preocupen, voy a hablar con alguien de ahí y vuelvo, ¿no? Quédense tranquilos. Como para que no haya más detenidos, ¿no? También un gesto que lo enaltece en este caso, ¿no? Se saca el guardapolvo y bueno, y lo meten en un Renault 4, y bueno, ahí empezó todo lo que vos y yo y muchos oyentes conocen, ¿no? De los 13 días que estuvo Bravo desaparecido, con torturas a cargo de Camps y Echecolás, y bueno, después lo blanquean, está en La Plata, y después termina con una prisión domiciliaria que termina recién a fines del año 78, principios del 79, él recupera la libertad total, podemos decir, después de, bueno, un año y... Uy, ¿qué nos pasó? Jaime, perdimos la comunicación. Yo te escucho, ¿eh? ¿Vos me escuchás? Ahora sí te escuchamos de vuelta. Te escucho bien. ¿Se escuchó algo de lo que dije o no? ¿O no mucho? Cuando recuperó la libertad, hasta ahí creo que... Perfecto. Entonces dije todo. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces es importante, sobre todo para los más jóvenes que nos pueden estar escuchando, sí, que sepan lo terrible que fueron aquellos años donde una persona, porque ya Alfredo era un hombre público, Alfredo sí, no se trataba de un maestro, digamos, con los mismos derechos que cualquiera, pero que no tuviera un nombre conocido. Él ya era un hombre conocido y los atropellos de aquella dictadura no tenían límites. Pero Alfredo, lógicamente, fue infinitamente más que esa dictadura. Él dice, y vos lo remarcás,
en el capítulo 1 de Pan y Socialismo, nací un 30 de abril entre el Día del Animal y el Día del Trabajador. Y así soy mitad animal y mitad trabajador. Sí. Era un poco una broma, una autocrítica que él se hacía, ¿no? Por sus modos un poco fuertes, que vos los debés digamos, recordar muy bien en su última etapa como diputado nacional y como candidato a presidente. Era un tipo, no era fácil en el trato personal, digamos, en la discusión política, ¿no? Por eso creo que tenía como esa frase de mitad animal, mitad trabajador. La otra mitad era, obviamente, su trabajo en favor de los que menos tienen, desde la CETERA, que fue uno de sus fundadores en el 73, y siempre, ¿no? Como ministro como secretario de Alfonsín en el Ministerio de Educación también. Siempre jugó del lado de los que debía estar, de los que menos tenían, y así también le fue en su carrera política, porque también le hubiera convenido tal vez tomar algunas decisiones que no tomó, y por ser fiel a sus principios, bueno, muchas veces quedó fuera de los cargos, lejos digamos, del poder real, ¿no? Claro. Sí, yo anecdóticamente te podría decir que en el 2003 terminamos compitiendo. Porque yo también fui candidato a presidente, pero claro. Es otra historia, digamos, porque yo tenía una amistad con él y la verdad que siempre lo quise mucho y la verdad que terminamos, yo creo que por los desatinos propios de los socialistas en la Argentina. Me interesaría que nos dieras un perfil del Bravo en su concepción sobre la educación. Sí. Eso me parece que es muy interesante en momentos en que la Argentina se debate acerca de qué modelo educativo seguir, y donde algunos dirigentes, incluso sindicales, que no voy a mencionar, dejan traslucir una idea sobre el papel de la educación que no se corresponde con la idea que tenía Alfredo Bravo. ¿Por qué no nos describís ese aspecto que me parece que puede ser una contribución importante para quienes nos están escuchando? Sí, yo creo que es interesante porque también marca, es verdad, la diferencia entre el modelo de sindicalismo docente que encarnaba Bravo y muchos de los que, como vos decís, hoy encarnan esos roles, ¿no? Él primero creía en el docente como una especie de médico, ¿no? Lo comparaba con los médicos, decía que el médico, más allá de su salario, de su sueldo, de sus beneficios, tenía que tener como prioridad al paciente, y lo mismo el docente, el maestro, con sus alumnos, con lo cual él estaba de acuerdo, de hecho impulsó aquellas plazas, la carpa docente, ¿no? En la mediados de los 90, de protesta, digamos, contra los bajos sueldos de los docentes, pero estaba bastante en contra del tema de los paros, porque decía esto justamente, que la prioridad tenían que ser los chicos. Esto le ganó el odio del sindicalismo de origen peronista, que lo terminan echando, claramente lo terminan dejando sin lugar en la CETERA, ¿no? Los sindicalistas que vinieron después del 83 y que, digamos, discutieron bastante con él como secretario ahí en el Ministerio de Educación, digamos, trataba de combinar las ambiciones lógicas de los docentes de ganar más dinero con el tema de reconstruir la enseñanza después de 7 años de dictadura, ¿no? Claro. Era muy complicado volver a reconstruir ese tejido, ¿no? Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Del docente como una especie de apóstol o de médico del aula, podemos decir, ¿no? Esa cosa más bien principista de decir, bueno, mi prioridad es esta, bueno, está bien hacer paro, está bien luchar por los derechos de uno, pero también tomar en cuenta que el perjudicado en última instancia o en primera instancia es el chico o el adolescente que va a clases. Eso le ganó, como te decía, mucho lío con la administración de la CETERA, que tomó un cariz peronista después de un tiempo, y que ya, bueno, ahora claramente está consolidado el peronismo dentro de los sindicatos docentes, ¿no? Pero bueno, siguió siendo docente hasta el final de su vida, de maestro, ¿no? Más allá de ejercer o no, le gustaba dar clase en las nocturnas con gente que tenía dificultades de trabajo, ¿no? Que estudiaba de noche, y bueno, ese es un modelo, me parece un modelo de
un modelo también de socialista, me da la impresión, ¿no? Sí, él era muy sarmientino, y eso Exacto. también le ganaba el odio de una corriente más Nacampop, por decirlo así. Exacto, él tomaba a Sarmiento como uno de sus modelos, precisamente esta idea digamos, de Sarmiento de exportar la educación, ¿no? Como prioridad, la educación como bandera, la educación en los lugares más recónditos. Él empieza como docente en una localidad perdida entre Buenos Aires y Santa Fe, Bedia. Empieza ahí su primera experiencia, ¿no? A mediados de los 40, y después fue docente de muchísimos años, llegó a director de escuela. Pasé por varias de las escuelas para la investigación del libro. En todas lo recuerdan de una manera muy cariñosa, como un docente muy esforzado y con mucho buen humor, con ironía, como era él, ¿no? Sí. Así que de alguna manera bueno, ese es el legado que él nos deja, ¿no? El legado como docente, como maestro. Te voy a hacer un par de preguntas más y después te voy a liberar porque sé que estás muy ocupado. Sí. ¿Cómo en tu investigación, qué perfil de socialismo viste en Alfredo? Mirá, creo que es del tronco, no me voy a equivocar si digo que es del tronco de Alfredo Palacios, ¿no? Sí, o sea, claro. Él llega, digamos, al socialismo de muy joven, ¿no? Se afilia de muy joven. Después tiene esa complicación que, bueno, que tuvieron también el radicalismo y todos con el tema del golpe del 55, donde el socialismo le cuesta ubicarse, ¿no? Le cuesta tomar posición. Muchos son funcionarios de la dictadura, digamos, de la Revolución Libertadora. Sí, el un error garrafal. Exacto, el peronismo complicó, ¿no? Lo complicó al socialismo, al comunismo, a toda la fuerza de izquierda las complicó, siempre les complicó la ubicuidad. Bueno, pero Palacios fue un ejemplo para Bravo. De hecho, él habla en el entierro de Palacios en el año 65 como representante del sindicato docente que él encabezaba. Y bueno, creo que sigue esa línea de principista, de ligado a las mejores tradiciones del socialismo. Y bueno, después de esto, bueno, tiene como, digamos, un paréntesis y vuelve con la convergencia socialista, ahí con Alicia Moro de Justo, con Polino, con otros dirigentes, Polino joven, ¿no? Sí. Vuelven ahí digamos, a la militancia partidaria, y bueno, ya después de la dictadura, en el tiempo que ya conocemos, vuelve al socialismo en el 89, ya es candidato, y bueno, empieza todo un fenómeno de Bravo como dirigente en la capital, ¿no? Tenía siempre sus votitos en cada elección, y era un personaje muy respetado por toda la dirigencia política. Y bueno, termina en esa malograda candidatura que vos mencionaste a presidente en el 2003, donde ya estaba muy enfermo, estaba complicado, y bueno, lo hacen recorrer el país, se complica su salud, y bueno, tal vez hubiéramos tenido un Alfredo unos años más, pero no hubiera sido Alfredo si no hubiera aceptado esa candidatura a presidente casi quijotesca, ¿no? Donde termina sacando muy pocos votos, pero bueno, cumplió con su conciencia, digamos, fue su último aporte al Partido Socialista. Claro, así es. Bueno, yo te comento nada más que cuando yo iba caminando por la calle con Alfredo, sí, lo saludaban absolutamente todos, ¿no? Y tenía una enorme particularidad porque uno puede decir las viejas confrontaciones, la del 55 sobre todo, que fue la peor de todas, habían quedado superadas porque me ha tocado estar con muchos compañeros peronistas y la verdad que sentían hacia él el mismo afecto que sentíamos nosotros y la admiración también que sentíamos muchos de nosotros, con lo cual sí, creo que es uno de los ejemplos de los dirigentes que supieron superar las antiguas divisiones de la Argentina, y quizás este sea parte de su legado. ¿Pensás eso, Jaime? Muy interesante, sí, creo que sí, coincido, y se me ocurre quién fue uno de los primeros que llegó cuando lo velaron en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, Martín Balsa, ¿no? Él, habiendo sido una víctima del terrorismo de Estado, habiendo sido, digamos, una persona que toda la vida combatió las dictaduras y combatió
digamos, los excesos y las barbaridades que hicieron los militares desde el poder. Uno de los que estuvo primero ahí fue el ex jefe del ejército, Martín Balsa, que le tenía mucho aprecio, más allá de, me imagino, de alguna disidencia, ¿no? Pero realmente es un que marca, ¿no? Tenía muy buena también con Cristina, ahí tenía ahí estoy perdiendo un poco tu voz, ¿eh? Bueno, no, tenía una relación con Cristina de bastante, de ironías mutuas, pero que se llevaban bien. Con el que terminó mal fue con Gustavo Vélez, obviamente, por el tema de la senaduría, ¿no? Claro. Pero, y ahí se enojó bastante con Néstor, porque Vélez fue ministro de Justicia de Néstor al principio, ¿no? Claro. Pero en general coincido con vos, en que fue una figura respetada por todo el marco político, desde la izquierda más dura hasta los sectores liberales lo rescataban en su postura de coherencia política y cualidades humanas, ¿no? Creo que en las dos cosas él se llevó muchos elogios. Así es. Bueno, Jaime, te libero por hoy y otro día vamos a charlar un poquito contigo, un poquito también sobre actualidad, porque sos uno de los periodistas mejor informados de lo que pasa en la política argentina. Así que hoy por hoy te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y antes de terminar vamos a decir que tu libro, Un maestro socialista, vida, pasiones y legado de Alfredo Bravo, que lo tengo aquí con prólogo de Susana Rinaldi. Sí, una genia Susana Rinaldi que se leyó todo el libro y hizo el prólogo. Así es. Bueno, ¿y dónde se consigue este libro? Bueno, se consigue por la vía web, en las librerías lo pueden conseguir, y si no, me contactan vía Twitter o vía no sé, todas esas vías que hay ahora, ¿no? Instagram, Facebook. Perfecto. Me buscan y yo los ubico. Bárbaro. Bueno, para que alguno que pueda quedar interesado en conseguir este libro lo pueda hacer. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a vos, un abrazo, y cuando quieras la seguimos. Un abrazo grande. Bueno, hemos hablado con Jaime Rosenberg, un amigo, un periodista destacado, un muchacho que escribe muy bien, que escribió este libro, Un maestro socialista, Alfredo Bravo, y que realmente es un libro sumamente interesante,